Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase de hoy, que es el carácter piadoso del nuevo hombre. Esta clase es parte de la serie acerca del carácter cristiano ideal, así que le invito a ver toda la serie. Nuestra introducción nos dice cómo la vida cristiana tiene que ver con la transformación que el Espíritu Santo hace al pecador arrepentido. Nuestro espíritu, renovado por la sangre de Jesucristo, viene y cambia nuestro corazón. ¿Cómo esto va ocurriendo? Será el desarrollo de nuestro estudio. Primer punto. El creyente ya no anda en la vanidad de su mente. Al venir a Cristo ya no andamos como los otros gentiles. Vamos a estar en Efesios capítulo 4 a partir del verso 17 que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su carne. En este pasaje Pablo le dice a los que están en el Señor, los que son de Cristo, los que son nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, los que en otro tiempo éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, 1 Pedro 2:25. Que atendamos, que pongamos atención y obedezcamos lo que Él nos va a decir. ¿Qué es lo que Él nos va a decir? Que ya no andemos como los otros gentiles. Al decir ya, nos está marcando un límite de tiempo. Antes de conocer al Señor, vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Ahora ya no andamos así, ni debemos andar así, en la vanidad de la mente, porque esta es una de las causas de una conducta torcida. En Lucas 12, del 16 al 21, se nos da un buen ejemplo de esta insensatez, de andar en la vanidad de la mente. Cuando aquel rico le dice a su alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Punto B. El pecador pierde toda sensibilidad y se entrega a la lascivia, verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En esta parte nosotros podemos entender el nivel de oscuridad que viven los que no están en el Señor. 1. Tienen el entendimiento entenebrecido. Esto es una mente alejada del conocimiento de Dios. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2. Dice que están ajenos de la vida de Dios. Eso significa que están alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Alguien con el entendimiento entenebrecido y ajeno a Dios hace que viva en la vanidad de su mente. 3. Dice: por la dureza de su corazón, por su percepción embotada. Ignorar la palabra de Dios y la práctica del pecado endurece el corazón. Pedro en Hechos 3:17 les dijo a sus hermanos judíos que por esa ignorancia habían matado al Mesías. Y en Hebreos 3:13 se nos dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este verso nos dice que el ser humano puede perder la sensibilidad espiritual. Primera de Samuel 25, del 1 al 11, nos da el ejemplo de Nabal, el esposo de Abigail, de quien la Biblia dice que era un hombre duro y de malas obras. Lo peor es cuando la conciencia se cauteriza. El ser humano deja de obedecer la voz de justicia y se entrega a los deseos lascivos para cometer toda clase de impurezas. Romanos 1, del 29 al 32. He llegado a la primera pregunta que dice, ¿qué cosas ayudan a vivir en la vanidad de la mente? Segundo punto. El hombre salvo se viste del nuevo hombre creado según Dios. Los cristianos somos enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 20. Mas vosotros, nos dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo. Este verso viene a ser como una línea divisora de la vida de los gentiles sin Dios y el andar piadoso de los santos. Una de las estrategias de Satanás ha sido tratar siempre de mezclar lo santo con lo profano. Pero como Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 15, verso 19, si entresacares lo precioso de lo vil, seremos como su boca. Ahora Pablo en este verso le dice a los efesios que vivir de una manera desenfrenada no es una forma que se aprenda del Señor Jesús. Lo que aprendemos de Él o lo que debemos estar conscientes es que Él murió al pecado. Por eso nosotros también debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 10, 11. Verso 21 del capítulo 4 de Efesios dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Antes de ir al verso, quiero explicarles la diferencia entre escuchar y oír. Escuchar significa poner atención o aplicar el oído para oír a algo o a alguien. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte de la persona. Ahora, oír significa percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice. Así que con esta explicación le ayudaré a entender mejor lo que Pablo está enseñando. Cristo es el verbo, Él es la palabra y es el tema central de la Biblia. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso Pablo dice que por Él es que somos enseñados. Cuando Él enseñó en su ministerio en la tierra, le decía a las personas en Lucas 9:44, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Y si ustedes van a las cartas a las 7 iglesias que están en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, ahí se repite una y otra vez, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Porque mientras se imparte la enseñanza, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Y la verdad está en Jesús mismo. Cuando esto ocurre en la vida del creyente, su conducta
se ajusta a Cristo y a su verdad. Y se va a diferenciar totalmente de la vida de otro que no tiene la verdad. Punto B. Vestirse del nuevo hombre requiere ser renovado en el espíritu de la mente. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo, al decir viejo hombre, se refiere a todo hombre dominado por la naturaleza pecaminosa, viciado conforme a los deseos engañosos. Esta es la condición de todo el que no ha nacido de nuevo. Y cuando se está en esta condición, no se respetan las leyes morales de Dios. Pero el que se entrega a Cristo debe despojarse, o poner lejos, o separar, o alejar, o dejar, o desechar, o poner del viejo hombre y asumir la voluntad de Dios como el nuevo modo de vivir. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El ser humano se conduce por lo que piensa. Por eso es el consejo de Pablo. Recuerde que venimos de una naturaleza caída y en esa naturaleza aprendimos varias cosas. Ahora nosotros, redimidos, debemos llenarnos del pensamiento de acuerdo a la palabra de Dios, con el yelmo de la salvación, sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y ahora somos victoriosos sobre el pecado. Y el verso 24 nos dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Fíjese, dice vestíos. Viene a ser nuestro presente continuo. Debe ser nuestra acción intencional cada día con este nuevo ser creado según Dios, porque Él ha sido el autor de esta obra. Por eso sus distintivos, dice el verso, de justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10 añade, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pregunta, ¿qué significa escuchar? Punto 3. El creyente redimido cambia radicalmente su conducta. No le debemos dar lugar al diablo en nuestra vida. Es un buen consejo. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este verso comienza diciendo por lo cual, eso es, de acuerdo con lo anterior, refiriéndose a nuestra posición en Cristo, el creyente desecha la mentira como un rasgo de su vestimenta del nuevo hombre. Recordemos que el engaño es uno de los vicios que tiene el viejo hombre. Pablo dice que hablemos con la verdad y la verdad va de acuerdo a Cristo. Esto porque somos miembros los unos de los otros, que significa que si le mentimos a un hermano nos estamos mintiendo a nosotros mismos porque somos parte del mismo cuerpo. Verso 26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Con esto nos dan a entender que si nos airamos, no le demos rienda suelta a la ira. El enojo no debe durar más allá de la puesta del sol. Llevarlo a más pudiera convertirse
en pecado. El Salmo 37:8 nos aconseja dejar la ira, desechar el enojo, y dice: no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dios quiere que sus hijos perdonen a los que nos ofenden y no guardemos rencor. Verso 27, ni deis lugar al diablo. El diablo no entra en nuestras vidas por la fuerza. Ahora, él sí nos acecha. Esto para ver qué puerta le abrimos para él poder entrar en nuestras vidas. Pablo en 2 de Corintios 2, del 10 al 11, le dice a los corintios lo importante que es perdonar, para que Satanás, dice, no gane ventaja en vosotros, no gane ventaja en nosotros. Y en Efesios 6:11 nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Punto B. Lo que hacemos y hablamos debe ser transformado para bien. Verso 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El creyente verdadero no solo no roba, sino que trabaja honestamente para sostenerse a sí mismo y a su familia. Y en vez de tener una actitud oportunista o aprovecharse de otros, tiene para compartir con el que padece necesidad. Más bienaventurado es dar que recibir. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto, nos dice Proverbios 18:21. Así que nuestro deber es hablar de tal forma que favorezcamos a los que nos oyen. Por eso, si sabemos que una palabra no es sana, ya sea por su significado o por el contexto en que la usemos, tenemos que aprender a desecharla. Mardoqueo en Esther 10:3 agradó a Dios porque dice que procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Tercera pregunta, dice, ¿qué procuró Mardoqueo y qué habló para su linaje? Conclusión. El nuevo hombre, creado según Dios, es una realidad que exalta el poder del Evangelio. Pero la actitud del cristiano ante ello es sumamente importante para alcanzar la consagración que Dios espera de sus hijos. Una conducta que refleja a Cristo es una manera de predicar el mensaje más contundente, que no se expresa con palabras, sino con una vida transformada. Así que en nuestra invitación te digo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dios le bendiga. Para nuestra próxima semana tendremos el carácter cristiano incluye ser generoso.